El tema que vamos a ver en este momento tiene como título la suficiencia de las Escrituras. Como entendemos, muchos de ustedes ya se han expuesto a las enseñanzas de este tema, a las enseñanzas convencionales de este tema, a las enseñanzas que quizá trae nuestra propia confesión de fe, a su explicación. Quizás han estado en las clases de la escuela teológica y entonces ya saben el tratamiento convencional de este tema. Y entonces, como dice la Biblia, que los maestros sacan del tesoro cosas nuevas, cosas viejas, yo he querido aquí traer una presentación, no novedosa, pero distinta al tratamiento que siempre se le da. Lo hago con libertad porque sin duda hay documentos, hay escritos donde la doctrina es ampliamente sistematizada, pero deseo decir más que lo obvio, para que nuestros corazones queden en realidad ligados a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a ver en nuestra charla de este momento? 3 asuntos muy sencillos. La doctrina definida, es decir, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras definida, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras demostrada y la doctrina de la suficiencia de las Escrituras aplicada. La doctrina definida, la doctrina demostrada y la doctrina aplicada. Y por supuesto le he llamado la suficiencia de las Escrituras su propio testimonio. No que estemos en desacuerdo con las explicaciones que dan las confesiones de fe. De hecho, lo maravilloso de la confesión de fe es que ha sabido retratar en palabras sintéticas el contenido de la Escritura. De hecho, hay una mala manera de llegar a una frase confesional o dogmática, y es que usted diga primero la frase y luego vaya por las Escrituras para confirmar la frase que dijo. ¿Qué ocurre? Si así usted hace teología, o si así hacemos teología, podemos corroborar casi cualquier idea, desde humana hasta diabólica. Si primero usted dice una frase, hace una afirmación, y luego corre a las Escrituras a buscar versículos que sustenten eso. La verdadera teología se hace es mirando los textos y concluyendo, sacando una conclusión de todos los textos, sacamos una frase. Al revés, ¿me hago entender? Toma usted el fruto de la palabra de Dios y lo exprime. Y ese zumo se convierte en una frase teológica. Y es bueno que nosotros, aun cuando entendamos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, nuestra vida esté ligada es a la palabra de Dios. Seguramente si dijéramos, ¿creemos en la suficiencia de la Escritura? Sí. ¿Por qué? Bueno, nuestra confesión de fe, y sí, quizá lo que usted diga es cierto, pero nuestra fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Claro, no estamos destruyendo lo que los hombres, los doctores que Dios ha dado a la iglesia han hecho. Así que este es mi deseo hoy, mostrarle lo que es obvio y entendiendo, porque para nosotros es un privilegio tener niños y adolescentes entre nosotros. Como lo vamos a ver, no los sacamos a un lado, porque es que ellos tienen nuestro mismo problema de pecado. Ellos necesitan el mismo Salvador y requieren el mismo libro. Así que no les vamos a dar una porción aguada o especial a ellos,
sino lo mismo, lo mismo. Usted y yo quizá más usted que yo tuve la oportunidad, hubiera querido escuchar esto desde pequeño, desde niño. Muy bien. 1. La doctrina definida. La suficiencia de las Escrituras es aquella doctrina que afirma que las sagradas Escrituras, la Biblia, están completas y son eficaces para el propósito por la cual Dios mismo las reveló. ¿Qué dice nuestra doctrina? Que la palabra de Dios está completa, no le hace falta nada, y que es eficaz para el propósito por el cual Dios la dio. Ya después vamos a ver con qué propósito, pero el punto es, cuando Dios dio la palabra de Dios, tenía un propósito en mente. La suficiencia de las Escrituras nos dice que Dios cumplió ese propósito, que honró ese propósito. Dios tuvo un propósito al darnos las Escrituras y cumplió este propósito de modo que nada más sino las Escrituras se necesitan para conseguir dicho fin. Si Dios estableció un fin y dijo que las Escrituras eran solitas, se bastaban para que el hombre llegara a este fin, la suficiencia de las Escrituras nos dicen exactamente eso, que Dios, usando la Escritura, cumple el fin deseado. La suficiencia de las Escrituras afirma que la Biblia no necesita un complemento, una añadidura, un agregado para cumplir la función por la que Dios la envió. No necesita. Algo así como, bueno, requiero la Biblia, sin embargo la Biblia se queda corta en esto, entonces me toca acudir a otra fuente. Quiere decir la suficiencia de las Escrituras que la misma Biblia se basta para realizar dicha función y que no podemos agregarle a la Biblia sin menospreciar su suficiencia. Es decir, si nosotros no creemos en la suficiencia de la Biblia, estamos con esto diciendo que Dios se quedó corto para cumplir el propósito que tenía en mente cuando nos dio las Sagradas Escrituras. Eso tiene implicaciones gigantes. ¿Me hago entender? Eso sería llamarle a Dios impotente o falto de sabiduría, porque Él planeó que un medio diera cierto fin y a la mitad del camino se dio cuenta que el medio quedó corto y entonces añadió o nos abre la puerta para que usted y yo podamos complementar. Cuando hablamos del tema de la suficiencia de las Escrituras, nuestra primera pregunta y muy sabia debe ser, bueno, ¿suficiente para qué propósito? Porque si nosotros no entendemos el propósito para el que el Señor nos dio la palabra de Dios, vamos a ir a la Escritura, como ayer lo hablábamos, con preguntas erradas y entonces la conclusión va a ser errada. Se lo digo porque muchas personas se desilusionan de la Biblia y porque van allá y quieren encontrar, por ejemplo, un recetario médico. Ahora, si usted quiere ir a la Escritura para mirar tratamientos médicos, lo más seguro es que usted se vaya desilusionado de la Biblia. Usted no puede decir, no, que la Escritura era suficiente. Sí, pero ¿suficiente para qué? Si usted tiene problemas matemáticos, la Biblia no es su libro. Baldor quizá sea su libro, no la Biblia. Porque si usted va a la Escritura tratando de resolver ese tipo de problemas, la Escritura no fue dada para eso. Eso no quiere decir que cuando la Biblia toca asuntos de la vida del hombre, de la salud, de ciencias, sea errada. No, es cierta. Lo que dice la palabra de Dios es cierto. Lo que estamos diciendo es,
¿Cuál es el propósito por el que Dios dio la Biblia? Y bien, vamos a apelar, parafraseando la confesión de fe, que nos ayuda a entender, dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, la doctrina y todas las cosas de esta vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Escrituras. Dios, ¿para qué nos dio las Escrituras? La Biblia es suficiente, ¿para qué? Para revelarnos todo el consejo de Dios. ¿Y eso qué significa? Todo lo que debemos saber para dar gloria a Dios. Todo lo que debemos saber y entender para la salvación del hombre. Todo lo que debemos saber en doctrina. Y todas las cosas para vivir una vida piadosa y justa delante de Dios y delante de los hombres. Para eso Dios nos dio la Biblia. Si usted va a la Biblia buscando eso, lo va a encontrar. Y no en meras migajas, sino que lo va a encontrar de forma abundante, porque para eso Dios dio las Escrituras. Y en este sentido, y en el consejo de Dios, la Biblia es suficiente, no necesita añadiduras, no necesita ayudas. Por supuesto que no estamos aquí, estamos hablando de su contenido, no estamos sacando a un lado la ayuda que todo creyente necesita del Espíritu Santo para entender. Pero lo que hace el Espíritu Santo no es añadir a la palabra de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos, iluminarnos, darnos la capacidad de entender lo que está en la palabra de Dios. Pero hablando de su propio contenido, la palabra de Dios es suficiente para hacer tal cosa. Yo pudiera parar aquí, hermanos, y casi que implicar esta frase a nuestras vidas. ¿Por qué la gente buscaría herramientas que le ayuden a las cosas de esta vida para vivir para la gloria de Dios? Tenemos en las iglesias ministerios supuestamente que desean honrar la palabra y lo que hacen es combatirla. ¿Es algo que tiene que ver con su vida? La Biblia es suficiente. ¿Está deprimido? ¿Está perdido en este mundo? ¿No sabe para dónde va? ¿No sabe de dónde viene? ¿Es algo de su matrimonio? ¿Es crianza de hijos? ¿Es el trabajo? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es el evangelismo? ¿Es doctrina? La Biblia es suficiente para revelarnos tal cosa. Bien, esa es la doctrina definida, pero le dije que no le iba a dar eso de gratis, para que usted diga, ya sabemos qué es. Vamos a la doctrina demostrada. ¿Es eso lo que nos dice la Biblia de sí misma? Me gustaría pensar que si la Biblia fuera una persona, yo le pudiera hacer una pregunta a ella y me gustaría preguntarle, ¿es usted suficiente? ¿Cumple usted el propósito? ¿Usted me puede dar el conocimiento necesario y completo para vivir para la gloria de Dios? ¿Es usted más que suficiente para proporcionarnos todas las doctrinas que deberíamos creer? ¿Es suficiente para enseñarnos a vivir esta vida de forma correcta, sabia y prudente? ¿O usted necesita ayuda? Y me gustaría pensar que la Biblia me mira a los ojos y me dice, así como usted lo dijo, así es. Soy suficiente para hacer esto. Me basto.
Mi consejo es abundante. El que se expone a mis palabras tendrá todo lo que necesita para vivir para la gloria de Dios. Yo le puedo dar todas las doctrinas que debe creer. Si no está en la Biblia, no lo crea, porque ni siquiera Dios quiere que usted crea eso. Yo le puedo enseñar a vivir la vida de forma correcta, prudente, sabia y justa. Si usted sigue mi consejo, lo aparejaré hasta que entre en la gloria. Si la Biblia no es suficiente, entonces sí necesitaríamos ir a otras fuentes para ello. Como le dije, no voy a ir sobre el tratamiento convencional. Hace mucho tiempo, si usted fue entrenado en una iglesia, quizá en sus primeros fundamentos le dijeron, la Biblia tiene algunas divisiones para que usted las aprendiera de forma pedagógica. ¿Recuerda esa pequeña división? Bien, quiero ir por las categorías. Me voy a apoyar en esto. No sé si es la mejor división, sí, eso no quiero discutirlo, pero quiero apoyarme en todas las categorías en las que más o menos usted puede dividir la escritura, que es la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría, los salmos, los profetas mayores, profetas menores, los evangelios, el libro histórico del Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, las cartas generales y el Apocalipsis. ¿Sí recordó ya su discipulado de pequeño? ¿Primeras lecciones? Bien. El tratamiento va a ser que de cada categoría voy a llamar al menos a un testigo, a uno. A ver qué nos dice él de la suficiencia de las Escrituras. Y entonces después dice la Biblia que con el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo tengo más de 2 o 3 testigos aquí para mostrarle qué dice la Biblia de sí misma en todas sus categorías en las que nos puede hablar. Si es ley, si es historia, si son profetas, si es sabiduría, si son salmos, si son evangelios. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Y si acaso la Biblia nos genera alguna duda acerca de sus pretensiones para con nosotros. Ahora, si usted ya es un hombre avanzado en estas lides, ya eso ya lo he escuchado bastante, bueno, vaya sacando datos, aplicaciones, implicaciones de los textos que vamos a ir mirando. Así que empecemos, hermanos, porque la tarea está larga. La primera, Deuteronomio 4, del 1 al 8. Deuteronomio 4, 1 al 8. Para no perder tiempo, lo tenemos aquí. Si puede leer está bien, si no, véalo en su Biblia. Pero vamos así a agilizar nuestros textos. Deuteronomio 4, del 1 al 8 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas a vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Este testigo ha hablado a boca llena.
Muchas cosas usted puede concluir de aquí. Pero cuando Dios dio su ley, dijo, no añada nada a esto, ni le quite. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque así como Dios la dio, es completamente suficiente. No le ponga más. ¿Para qué? Eso sí, no le quite. Esa es la porción que les he dado. La palabra de Dios es suficiente. Además, si escuchó, esta ley es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Hay alguno falto de sabiduría aquí esta mañana? ¿Alguno falto de inteligencia quizás? Que diga, a mí me cuesta tomar decisiones, saber vivir, no sé cómo. Bienvenido. Desde la ley hay un testimonio que la palabra de Dios le da la sabiduría para vivir. Y es más, si leyó bien, esta ley es suficiente para ser testimonio eficaz del pueblo de Dios entre las naciones. Esto no es como nosotros nos unimos para otras cosas. Guardar la palabra de Dios, vivirla, es un recurso suficiente de testimonio para los de afuera. ¿No dice eso los Hechos? Que los paganos miraban cómo vivía la iglesia y temían juntarse con ellos. Es suficiente para hacer esto. Históricos. Usted se lo aprendió también de pequeño, ¿verdad? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, ¿quieres que tu camino prospere? ¿Quieres que todo te salga bien, Josué? ¿Quieres entrar a poseer la tierra y no sufrir pérdida, Josué? ¿Es eso lo que quieres? Bien. Sé un hombre intenso en tu acercamiento a este libro de la ley. Quizá Josué diría, no más, Señor, porque yo he escuchado quizá que en otras naciones hay constituciones elaboradas. Hay formas de gobernar los pueblos. Que le dijo el Señor a Josué, no, nunca se aparte esto. Ahí está su vida, ahí está su prosperidad, su bienestar. ¿Por qué el Señor no le dijo, medita en la ley, pero no te niegues a otras ayudas, vuélvete más sabio? ¿Sabes? Coge de aquí, coge de allá, vuélvete un hombre muy culto, según el mundo. Aprende, como hacen los paganos. Aprenden su cultura, aprenden otras culturas. Y así son líderes más competentes. ¿Qué dijo el Señor? No, solo un libro, solo un libro. Este es suficiente. Si meditaras solo en este, serías un líder competente. Tú serías bendecido, todo te saldría bien. ¿Alguien quiere ver prosperar su camino? ¿Alguien quiere vivir para que todo le salga bien? ¿Alguien quiere la bendición de Dios? Bien, la palabra de Dios nos enseña qué cosas debemos observar para que esto ocurra. Pero tengo otro testigo en los libros históricos. Nehemías 8, 1 y 2 y después 8 y 9. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo.
¿Ya vio qué es lo que se va a leer? La ley. No explicar, leer. ¿Y quiénes estaban ahí? Todos. Versículos 8 y 9. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. A resaltar aquí, hermanos, que el Señor, cuando hizo leer la palabra de Dios, no dejó por fuera a nadie. Algo así como: para los adultos está bien la Biblia, pero para los adolescentes, ¿alguien les hace una recreación mientras todos leemos la ley? ¿Alguien los entretiene un momento mientras todos leemos lo que es importante? Para Dios, todos deben estar expuestos a la ley de Dios, a su palabra. No me diga que es buen padre o buen líder, pasando por encima de Dios, porque Dios dice que, o al menos nos enseñó, que todos deberíamos estar expuestos a la palabra de Dios. No había algo así como: Esdras, haz un libro de la ley para niños, ¿sí? Métele para niños o para adolescentes, porque ya sabes. La misma ley fue leída. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el pueblo entendió la ley, porque cuando la ley se entiende, ¿qué produce? Convicción de pecado. ¿Y qué empezó a hacer el pueblo? A llorar, y llorar, y llorar. ¿Sabe? Nehemías, yo creo que pensó: entendieron. Entendieron perfecto. Perfecto. ¿Y sabe que ellos dicen? Este es un buen día para nosotros hoy. Dios nos ha dado entendimiento en la palabra y está cumpliendo su propósito. Hermano, ¿hay alguien aquí que no haya experimentado convicción de pecado? Pida al Señor entender la palabra de Dios. Encontramos en muchas iglesias que para producir cierta convicción se toca cierta música especial mientras el predicador va hablando, ¿no? Eso pone lágrimas en los ojos de todos. Pero no convicción. Convicción por la palabra de Dios. No por experiencias emocionales. Dios usa su palabra para quebrantar. Y sabe, hermanos, aquí estamos leyendo uno de los mayores avivamientos en el Antiguo Testamento. ¿Qué tantas cosas, técnicas, métodos buscan hoy las iglesias supuestamente para generar un avivamiento? ¿Sabe qué nos enseña Nehemías? Que la palabra de Dios, leída y puesta en el sentido, puede lograr estas cosas. Siguiente testigo. Salmos 19, 7 al 11. Sería imperdonable en la suficiencia de las Escrituras no citar este texto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón.
¿Qué hace la palabra de Dios? Da sabiduría, alegra el corazón, alumbra los ojos, es decir, da discernimiento, también amonesta y da galardón a quien obedece. La Biblia es suficiente. ¿Alguno falto de sabiduría aquí? La ley de Jehová lo hace sabio. ¿Hay alguno triste entre nosotros? La palabra de Dios alegra el corazón. ¿Alguno falto de discernimiento? No estamos incómodos los pastores con que nos pida consejería, no. Es un privilegio que nosotros tenemos. Pero creo que las consejerías se reducirían notablemente si usted fuera más bíblico. Porque la palabra de Dios alumbra, alumbra, alumbra. Amonesta. Sí, hermanos. Nos reprende, nos reprende. Usted necesita amenazar a alguien con una escena dramática que no está fuera de la Biblia. ¿Sí? Un hijo rebelde. Siga así, verá que se abre la tierra y se lo come, como algunas mamás amenazaban a sus hijos. ¿Sabe qué valor tiene eso para corregir al muchacho rebelde? Nada. Amonéstelo con la palabra de Dios. Esas son verdaderas amonestaciones. Y si él se va a corregir es por la palabra de Dios. Salmos 119, 97, 104. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esto es importante porque lo que caracteriza a un enemigo es que conspira, es decir, que piensa, que se dedica a pensar cómo le hace el mal. ¿Y qué dice la Biblia? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ser más sabio que su propio maestro. Más que los viejos he entendido. Hombres de experiencia. ¿Por qué? Porque guardo tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. Ahí hay santificación para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, obediencia, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios es suficiente otra vez para dar sabiduría. Sabiduría por encima de la del mundo. Sabiduría por encima de los maestros. Preserva del pecado, fomenta odio hacia el pecado, dan gozo y deleite. Hermanos, ¿quién aquí no ha aprendido a odiar el adulterio leyendo a David? ¿Quién no ha sentido rabia hacia ese pecado leyendo a David? ¿Ve cómo la Biblia acrecenta nuestro odio hacia el pecado? Usted no necesita empuercarse en el adulterio para saber qué es eso. La Biblia habla eso. Y usted con fe puede leer eso y decir, eso es cierto, y usted hasta se siente mal. Y usted siempre va aquí. Y yo sé que usted cuando ha leído, ha tratado de pensar, ¿y si David no hubiera hecho tal cosa? ¿Cómo hubiera? Si aquí David hubiera parado. ¿No lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. El Espíritu de Dios nos corrige, nos santifica a través de la palabra de Dios. Y sabe, da gozo y deleite. Yo creo que es bienaventurado el creyente que puede decir sinceramente, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Siguiente testigo, sabiduría. Libro de sabiduría, Proverbios 2, 1, 8. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La palabra de Dios es suficiente para dar la verdadera sabiduría e inteligencia, entendiendo, hermanos, que para los libros de sabiduría, la sabiduría es el sinónimo de tener temor de Dios y de aplicar el temor de Dios a todas las demandas de la vida. También la Biblia es suficiente, según este texto, para provocar temor al Señor en el alma, y también protege y preserva al que anda rectamente por la sabiduría que da Dios. Profetas mayores, Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En contraposición a la adivinación, a la incertidumbre, ¿cuál era la mayor manera de discernir las cosas? Clamando a Dios. ¿Y cómo? Según este texto, era clamar a Dios, volviéndose a la ley y al testimonio. Es singular este texto porque aquí quien habla es un profeta. ¿Y qué exhorta este profeta? Que uno se vuelva a la ley y al testimonio, siendo esto una prueba de haber sido alumbrado por el Señor. Porque si no hacen o dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es una palabra que nos indica no han recibido el auxilio iluminador de Dios sobre sus mentes, sobre sus corazones. Por eso están metidos en adivinaciones. Si se dieran a la palabra de Dios, entenderían, comprenderían los planes, los propósitos de Dios. La palabra de Dios es suficiente para darnos tal conocimiento. Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Este texto, uno de los textos por excelencia, nos dice que todo lo que Dios ha querido hacer con su palabra, eso mismo lo hará. Él hará prosperar el consejo de su palabra. Aquí es importante que el que habla es Dios mismo. Y Él está hablando de su propia palabra. Y Él que está diciendo que la palabra que ha salido de su boca hará lo que Él quiere. Note que solamente la palabra de Dios hará tal cosa. Es suficiente la palabra de Dios, es suficientemente poderosa para cumplir abundantemente los propósitos que Dios le dio. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Estas dos figuras son dos figuras de suficiencia. ¿No la ve? Que hay más abrasador, destructor que el fuego. Es decir, donde ha habido fuego,
usted lo nota, allí algo se ha consumido. ¿Y qué otra figura allí? El martillo, ¿qué hace? Quebranta la piedra, ahora vuélvala a pegar. ¿Me hago entender? Las figuras son figuras definitivas, como completas. Nos dan la idea de que la palabra de Dios cumple el propósito. Si usted leyera el contexto, lo animo a leerlo en casa. El contexto es el de controvertir con los falsos profetas. Y el Señor está casi desafiando a los falsos profetas, diciendo, mire su palabra y mire mi palabra. Vamos a ver qué consume qué cosa. Si las palabras de los falsos profetas se van a sobreponer a mi palabra, o mi palabra se sobrepone a ellos. ¿No es mi palabra como fuego? Así que el Señor exhorta a escuchar su palabra. La palabra de Dios es suficiente para controvertir con los falsos profetas, para destruir sus maquinaciones, sus argucias. Pasemos a una sexta categoría, profetas menores. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ay, hermanos, ese texto le han hecho decir cualquier tipo de cosa, ¿no? Los eslogan para las universidades que tienen dueños cristianos, o no sé, centros de capacitación, qué sé yo qué cosas se la ponen. Les ha faltado conocimiento. Bueno, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿A qué conocimiento está haciendo referencia Oseas? El conocimiento de la ley, de la ley de Dios. Mire, hermano, tan completa es la palabra que la máxima pena se da por desobedecerla. ¿Qué lo destituía del sacerdocio? No, entre otras cosas, desobedecer la palabra. Lo destituía el sacerdocio, desobedecerla. Así de seria es el asunto. Así de serio es la palabra de Dios. Tan suficiente es que rechazarla expuso a una generación y a sus hijos al juicio de Dios. Oseas 6, 4 al 6, para complementar los profetas menores. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La palabra nos provee todo recurso para andar en la verdadera piedad, para no ser catalogados como de una piedad como la neblina. ¿Sí? Conocemos hermanos cuya piedad viene unos días y se esfuma, y viene y se esfuma, viene y se esfuma. No hay piedad sostenida. ¿Por qué, hermanos? Bien, porque no se dan a la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios iba a juzgar a los profetas, iba a incrementar la verdadera piedad entre su pueblo. ¿Hay alguien falto de piedad? Entonces la palabra de Dios es su libro. Y le recuerdo que todo lo que hemos hablado hasta ahora, las expresiones que las primeras 6 categorías hemos visto, son testigos de cuando el canon todavía no estaba cerrado. Entienda esto. Todo ese testimonio que vimos, tan claro, tan cierto, tan fuerte, todo esto se dijo cuando la revelación de Dios aún no estaba completa. ¿Qué excusa tendremos los que vivimos después de una revelación completa?
si aun cuando no estaba completa, este era el estándar, ¿cuánto será para nosotros hoy? Vamos a los evangelios. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes, este evento está desde el infierno, ¿no? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. Entonces, el condenado, el infierno no va a cambiar a nadie, hermanos. El que es obstinado hasta en el infierno. No, padre Abraham, si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, de forma metafórica, por supuesto, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Sí, para todos aquellos que dicen, si yo viera un muerto resucitar, creería en el Señor. Si yo viera un milagro, creerían. Si hacemos milagros, la gente creerá. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¡No creerán! Para esa época ni Moisés ni los profetas estaban vivos, así que está haciendo referencias a sus libros. Ahí está la Escritura. Si no creen en la Escritura, no creerán, así alguien se levante de entre los muertos. La prueba máxima del milagro más grande, ¿no cree? Levantarse de entre los muertos. No creerán, no creerán. Es un texto singular, justo a la luz de un individuo que desea un milagro para que sus hermanos crean. La respuesta del Señor es que el testimonio de la palabra es suficiente. Lo que no haga la Escritura, nada lo hará. Pasemos 2 diapositivas. El libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos 20, 31 al 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, este texto nos dice que la palabra de Dios, la palabra de su gracia, es suficiente ¿para qué? Para sobreedificar la vida de un creyente, y 2, para aparejarlo hasta darle la herencia con todos los santificados. Solo la Escritura. Pablo no dijo, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia y a tantas otras cosas más que pueden aparejarlos para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Pablo dijo, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. 9ª categoría, epístolas paulinas, texto clásico, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La sola Biblia puede hacernos sabios para salvación. La sola Biblia nos enseña, redarguye, corrige e instruye. La sola Biblia hace al hombre de Dios, es decir, al ministro, perfecto, es decir, lo prepara para toda buena obra. La Biblia. Si se volviera un individuo de la Escritura, estaría más que aparejado para ser el hombre de Dios y por ende enseñar así a la congregación. Hebreos 4:12. Nuestra convicción no es otra que Pablo escribió Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es suficiente para discernir nuestra alma, para exponer lo más oculto que hay en ella, para exponernos a la santificación por el Espíritu. En las epístolas generales, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este texto es tan relevante, hermanos, porque quien está hablando es Pedro. Eso no dice mucho, ¿verdad? Bueno, es Pedro, pero si usted lee el contexto, fue uno de los 3 hombres que pudo ver a Jesucristo transfigurado. Nadie más lo ha visto, ellos 3. Y el contexto hacia atrás está diciendo algo así como: señores, yo tuve el privilegio de ver y tuve el privilegio de oír la voz. ¿Qué clase de experiencia sería esa para una vida cristiana? Pero tenemos también la palabra profética más segura con relación a ¿qué? Con relación a la transfiguración. Ni siquiera una experiencia tan sobrenatural se pone a la par de la palabra de Dios. La palabra profética más segura, la palabra sigue teniendo la preeminencia. Y por último, Apocalipsis 22, 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. ¿Se acuerda cómo empezamos todo nuestra prueba? La siguiente: no añadiréis ni disminuiréis. Y el último libro que dice: no añadan ni disminuyan. Hemos llamado a muchos testigos. Solo quiero decirle esto. Yo quiero preguntarle por qué la gente anhela una profecía, una visión o un sueño. ¿Qué buscan a través de este tipo de dones? Yo quiero hacerles justicia a los que buscan eso. Ellos dirán: quiero conocer más a Dios, o quiero conocer su voluntad, quiero conocer algo para mi vida, o algo para tratar con mi corazón, quiero saber también discernir el alma de los demás, o entender, ser sabios, no errar en la toma de decisiones, saber hacia dónde vamos, tener discernimiento, saber los propósitos de Dios para mi vida, para la vida de la iglesia. La gente desea saber cómo vivir para no errar y glorificar a Dios. Hermano, todo esto lo hace la Biblia. Pregúntese por qué usted quisiera que un sueño, una visión. ¿Qué desea saber? Y dígame si la Biblia no le da tal conocimiento y lo hace con abundancia. ¿Para qué buscar y anhelar algo que la palabra de Dios desde cientos de años atrás ya hace? La Biblia misma no sustenta la idea de que necesitemos de otras fuentes para saber vivir en el mundo de Dios para su gloria, ni para buscar qué cosas creer en doctrina. Todo lo que necesitamos saber para la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida, lo tenemos en las Escrituras. Espero haberle convencido que la Biblia proclama su autosuficiencia. El continuismo socava esta doctrina. Nos deja a expensas
de aparentes revelaciones de Dios a nuestra mente. Peor aún, o no sé si es peor, a la mente de otro, que diga, Dios me acaba de dar un mensaje, y le debemos creer porque Él lo dijo, ¿verdad? O lo debemos creer también porque usted lo dijo. Eso es lo que hace el continuismo. El continuismo deja a expensas y en la incertidumbre al cristiano y al pueblo de Dios. Y ha sido la puerta donde han entrado malas doctrinas y prácticas. Socava la autoridad y suficiencia de las Escrituras y espere un declive en su vida y en una iglesia. El continuismo es un peligro, es un veneno que a la larga corroerá el fundamento de la palabra de Dios. Usted puede ser continuista moderado, pero el veneno ya está operando. Hoy o mañana, en algún asunto o en otro, la incertidumbre le corroerá. Usted socavará la suficiencia de las Escrituras. Ella será ahogada en el continuismo. ¿Sabe? Eso retrocede la reforma. Aquellos que ya habían empezado a aprender sola Escritura están naufragando en continuismo moderado. Lo que todo continuista necesita es ir a la palabra de Dios de todo corazón, estudiar las Escrituras bajo el poder del Espíritu Santo, abandonar su negligencia espiritual, el ánimo a que Dios le microparticularice su vida para no tener que rogar, orar, estudiar, para tener discernimiento en tomar decisiones. El camino largo, pero es el bíblico. ¿O será que lo que desea es lo que siempre ha deseado? Oír su propio corazón, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oremos.